que la carta rogatoria siempre debe ser tramitada con carácter de urgencia. El artículo 4 nos indica que la carta rogatoria debe estar redactada en la lengua de la autoridad requerida, o ir acompañada de una traducción a dicha lengua. Ahí empieza por lo menos una posibilidad para que haya evidentemente la comprensión necesaria, porque eso es lógicamente uno de los principales problemas que pudiésemos tener. Sin embargo, cada Estado contratante debe aceptar la carta rogatoria redactada en francés o en inglés, o que vaya acompañada de una traducción a una de estas lenguas, salvo que hubiera sido formulada la reserva autorizada en el artículo 33. Bueno, en el caso de Costa Rica no se hizo esta reserva. En consecuencia, si su país, sea México, la República Dominicana, sea Panamá, en la hora de hacer la aceptación de la convención, no hace la declaración y recibimos un documento en francés o en inglés, al no haber hecho la declaración, este artículo 4 entra en aplicación y en consecuencia debe ser tramitado. Esto no quiere decir evidentemente que al final el documento vaya a ser tramitado solamente en ese idioma. Sin embargo, el costo de esa traducción lo va a tener que asumir alguien. Entonces ya dependerá de cada país si lo asumirá el propio Poder Judicial o lo asumirá la parte solicitante. Lo que pasa es que si se le pone la carga a la parte solicitante, eso puede terminar por desvirtuar la agilidad que busca el convenio en su aplicación. Por eso es que creo que es importante que al analizar la incorporación de cada país al tratado, precisamente este punto en particular del artículo 4 se considere, porque si no se hace la declaración, entonces es posible que se tramite dentro del país documentos en idiomas distintos al nuestro, que es el español, y obviamente limitado a dos posibilidades, que son el francés y el inglés. Si la autoridad central que recibe la comunicación estima que no se han cumplido las disposiciones del convenio, de forma inmediata debe informar de ella a la autoridad del Estado requirente, o sea, a la autoridad judicial, al juez que le hace la solicitud. La autoridad central se comunica directamente con ese juez, digamos es el juez, un juez civil o un juez de familia de Argentina que hace una solicitud a un juez de Costa Rica, a una autoridad central de Costa Rica, perdón, sea esta, en el caso nuestro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Servicios Jurídicos o el Departamento Jurídico. Entonces el Departamento Jurídico tendría que comunicarse con el juez argentino que le está haciendo la solicitud y haciéndole las objeciones del caso, haciéndole notar el por qué no pueden cumplir con la recepción de prueba que se está pidiendo. En el artículo 7, la autoridad requirente lo pide. La autoridad requirente nuevamente es el juez, se le informará de la fecha y lugar en que se procederá a la actuación solicitada, a fin de que las partes interesadas, y en su caso sus representantes, puedan asistir a la misma. Esta información se remite directamente a dichas partes o a sus representantes cuando la autoridad requirente así lo pidiere. ¿Qué es lo que se busca con esto? Evidentemente, permitir, si fuera posible, o sea, si existiera ese escenario, la participación de la parte requirente también en el proceso de obtención de pruebas en el extranjero. Evidentemente, esto no implica tampoco que tenga que nombrársele un representante, digamos, de parte de la autoridad requirente obligatoriamente a la parte que hace ese requerimiento. Entonces, esa parte, esa persona que hace el requerimiento internacional de obtención de pruebas sí tendría que contar con una representación en el estado requerido. Sin embargo, en los casos en los que exista asistencia judicial gratuita, como por ejemplo en el caso costarricense, hay ciertos escenarios en los cuales sí es posible la asistencia judicial gratuita, uno perfectamente podría lograr buscar el apoyo de la institución estatal que realice esa asistencia judicial gratuita para que también participe en ese proceso y ayude entonces a que esa recepción de prueba también se desarrolle dentro de un contexto de derecho de defensa, de debido proceso y de información suficiente para ambas partes de ese procedimiento. De ahí pasamos al 10. El 10 nos habla de la ejecución de la carta rogatoria. La autoridad requerida, la autoridad central, aplicará los medios de compulsión apropiados previstos por su ley interna. La Lex Fori rige los aspectos de compulsión, los aspectos de formas para lograr obligatoriamente la tramitación de una prueba determinada. Es la ley interna la que aplica para ese caso. Y debe aplicarse en la misma medida en que estaría obligada a aplicar para ejecutar un exhorto de autoridades propias,
o una petición formulada a ese efecto por una parte interesada. O sea, ya en ese caso, lo que se nos viene a presentar es un escenario de nacionalización, por decirlo así, del procedimiento, de internalización del procedimiento. Es un procedimiento que pasa a ser idéntico en cuanto a la obligatoriedad a los procedimientos que se dan dentro del propio país para la obtención de pruebas solicitadas de una autoridad local a otra. De ahí pasamos al 14, que nos habla de la ejecución de la carta también, que no dará lugar al reembolso de tasas o gastos de cualquier clase, que este es el tema económico que les había mencionado anteriormente. Bueno, es aquí, es en el artículo 14, en donde concretamente se habla de las disposiciones económicas. Sin embargo, el Estado requerido tiene el derecho, ojo de esto, el Estado requerido tiene el derecho de exigir al Estado requiriente el reembolso de los honorarios pagados a peritos e intérpretes y de los gastos que ocasiona la aplicación de un procedimiento especial solicitado por el Estado requirente, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9. O sea, que si se llega a hacer una tramitación que era necesaria, que era indispensable y en donde el Estado requerido tuvo que gastar dinero para esa situación, es perfectamente posible que de un Estado a otro se haga una solicitud del reembolso precisamente por este compromiso internacional que se está asumiendo en el artículo 14 del Convenio de Obtención de Pruebas en el Extranjero. Todas estas son cuestiones importantes ya en la aplicación, en el día a día, en la realidad de la aplicación de un instrumento internacional. Aquí pasamos ya al tema de la participación de funcionarios diplomáticos, consulares, que van a hacer entonces tramitaciones para obtención de pruebas en un país distinto al suyo, ¿verdad? Que están representando, ya sea diplomáticamente o ya sea como cónsules al país y que sin embargo también van a hacer dentro también del marco de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que también es permitido hasta cierto punto, tramitación en este caso muy particular de obtención de pruebas, y ahora a través de un instrumento distinto, ¿verdad? Y ahí es interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso concreto de la función consular, hay múltiples instrumentos que rigen sus funciones. Ya no nos limitamos nada más a la Convención de Viena, que es un tratado marco de derecho internacional, sino vemos cómo hay distintos instrumentos internacionales que están otorgándoles competencias funcionales y hasta territoriales en determinados lugares específicos a los cónsules para realizar sus actividades. En este caso, hay un recargo también a la función consular, en el cual ellos pueden perfectamente recabar prueba en el extranjero. Los estados contratantes pueden declarar que esta obtención de pruebas solo pueden efectuarse mediante autorización o petición de dicho funcionario o en su nombre por la autoridad competente que el Estado declarante designe. Esto tampoco lo hizo Costa Rica, o sea, esa declaración no la hacemos, en consecuencia no es necesaria. La labor del funcionario diplomático o consular en el territorio del otro Estado es sin compulsión, y eso es importante tenerlo en cuenta, lo había mencionado anteriormente también. Esto quiere decir que a través de la aceptación de este tratado internacional, no es que estamos cediendo soberanía entre los países para que lleguen personas nombradas por otro y puedan, por ejemplo, tomar medidas policiales de represión para obtener una prueba. Nuevamente, esto no sucede en la aplicación del tratado. Este tratado lo único que hace es facilitar la obtención de las pruebas, pero siempre respetando la soberanía de los países en cuanto a la ejecución de las diferentes medidas que fueran necesarias para la adopción de estas pruebas. En este escenario también existe la posibilidad de que el Estado, como lo pueden ver en el párrafo final, todo Estado contratante puede declarar que la obtención de pruebas en la forma prevista en el presente artículo puede realizarse sin autorización previa. Pasa exactamente lo mismo y nuevamente no hicimos esa declaración, entonces no se ocupa el permiso previo, de parte específicamente o en el caso de Costa Rica. Lo mismo para el artículo 18, todo Estado contratante puede declarar que un funcionario diplomático consular o un comisario autorizados para la obtención de pruebas de conformidad con estos artículos está facultado para solicitar de la autoridad competente designada por dicho Estado la asistencia necesaria para obtener las pruebas mediante compulsión. La declaración podrá incluir las condiciones que el Estado declarante estime convenientes imponer. Yo les había dicho anteriormente que el no poner las declaraciones o el no hacer declaraciones al tratado internacional
puede generar tanto efectos positivos como efectos negativos. En este caso, me parece que hay un efecto negativo porque era importante más bien haber hecho esta declaración. Sin embargo, al no existir la misma, pues no nos aplicaría el artículo. En cuanto a la autorización, ¿verdad? La autoridad competente, al dar la autorización o al acceder a la solicitud prevista, puede fijar las condiciones que estime convenientes, en especial la hora, la fecha y el lugar de la práctica de la prueba. Y esto es obviamente un aspecto de fundamental importancia. Determinar la hora de la prueba, el lugar de la prueba y el modo en cual va a ser recabada la misma va a ser siempre algo fundamental en la recabación de prueba. Y eso está debidamente regulado en el Tratado Internacional. Se puede pedir además que se notifique con antelación razonable la hora y la fecha, en este caso, a un representante de la expresada autoridad que podría estar presente en la obtención de las pruebas. Entonces, ¿qué busca este artículo? Lo que busca es que exista también una tutela suficiente para el derecho de defensa de ambas partes. Entonces, si es posible, también debe garantizarse que el representante, que ya dijimos puede ser privado o puede ser también nombrado por el propio Estado, de la parte requirente también esté presente en la recabación de la prueba. Esto podría ayudar también a que la prueba sea recibida de manera tal que las repreguntas, si fuera el caso, puedan ser realizadas de forma apropiada. Y es que la realidad procesal es que esto siempre es indispensable. Uno puede enviar un pliego de preguntas, pero lo que uno quiere conseguir al final en realidad es que la respuesta inicial nos permita hacer una repregunta que es la que realmente nos va a dar en el clavo para lo que estamos buscando, ¿verdad? Tal vez la pregunta inicial genere una posible mentira que después debemos entonces demostrar a partir de la repregunta. Y ahí es donde el derecho de defensa es indispensable. Bueno, internacionalmente esto también es posible. Voy pasando a la parte final, no a esa, a la anterior. Para ir cerrando con el tema del discovery, del pre-trial discovery of documents. Todo Estado contratante puede declarar en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión que no ejecutará las cartas rogatorias que tengan por objeto el procedimiento conocido en los países del common law con el nombre de pre-trial discovery of documents. Costa Rica no hizo esa declaración y eso es lo que les mencionaba anteriormente. Va a ser muy interesante para nuestro país lidiar con una solicitud que venga de los Estados Unidos, y con Estados Unidos tenemos muchísimas relaciones comerciales y civiles, según la interpretación que se hace del concepto comercial y civil del tratado, y puede ser que nos pidan a ustedes jueces que están aquí, a través de la solicitud que les va a hacer la autoridad central del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un discovery of documents. Bueno, esto quiere decir que vamos a tener que estudiar qué quiere decir eso. Vamos a tener que saber cómo hacer un procedimiento de esta naturaleza, que es distinto al que hacemos aquí en Costa Rica. Capacitémonos, estudiemos el convenio, la Haya ofrece nuevamente, al igual que en el convenio de alimentos y cualquier otro convenio, una serie de instrumentos que permiten, a través de informes explicativos, a través de resúmenes del convenio, a través de perfiles de país, toda una serie de posibilidades suficientes para, en nuestro idioma, entender cómo aplica este tipo de instrumentos internacionales. Creo que a partir de ahora lo que nos queda es un deber como funcionarios privados o públicos que seamos, de seguir capacitándonos, de seguir tratando de entender instrumentos como el convenio de obtención de pruebas en el extranjero. Espero la explicación que les di haya sido suficiente, por lo menos para generar esa semillita que es indispensable para tratar de seguir adquiriendo estos conocimientos. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar tu presentación y darle la oportunidad al público si tiene preguntas. Aquí ya tuvimos una o algún comentario. Simplemente compartir con ustedes un comentario que me hace acá el secretario general, que desde la visión de la conferencia de la Haya es positivo que no se hagan declaraciones restrictivas sobre el pre-trial discovery. Algunos países han hecho algunas declaraciones calificadas, pero no deben entenderse el pre-trial discovery como una suerte de búsqueda
de información no vinculada con un proceso judicial. Esta excepción lo que está buscando es que no se realicen lo que en inglés se llaman fishing expeditions, que es ir a buscar información a la parte requerida sin saber exactamente si tiene o no tiene ese documento, tomar información un poco a ciegas para luego utilizar en beneficio en un juicio. Las declaraciones calificadas que han hecho algunos estados y que son recomendables son las que piden que se indique qué tipo de información es la que se está buscando del estado de la parte requerida, dándole mayor información al requirente sobre lo que se está buscando. No es una cosa que se busca así, sin saber a dónde, sino lo más específica posible, pero entendiendo que el pre-trial discovery es una fase lícita que forma parte de cualquier procedimiento del common law y que, como decía Juan José, este convenio busca aunar el civil law y el common law y permitir que los dos sistemas funcionen de la forma más eficiente posible. Así que solo esa aclaración queríamos compartir. Tenemos una pregunta de El Salvador. Sí. Bueno, le agradezco la forma en que ha hecho sus planteamientos desde el de alimentos. Yo estoy pensando en El Salvador. Escuchar a la compañera Lourdes, a usted explicar estos convenios, las generalidades de cómo se aplica. Estoy pensando como juez en El Salvador, esto sería una especie de pare de sufrir para nosotros porque de alguna manera agilizaría la función judicial, ¿verdad?, pero fundamentalmente facilitaría el acceso a la justicia de nuestros ciudadanos, que es lo que tenemos que propugnar todos. Como no depende de mí que El Salvador se adhiera a estos convenios, yo lo quisiera, ¿verdad?, por supuesto, estoy pensando ya cómo reaccionaríamos en El Salvador, y entonces lo voy a plantear así. Si yo iniciáramos el trámite de estos convenios, la primera observación que haríamos en de la obtención de pruebas es, viola el ordenamiento jurídico salvadoreño porque afecta el principio de inmediación como expresión del principio de legalidad, porque, por ejemplo, en la obtención de una prueba del testigo, no es el juez que va a tomar la decisión el que participa en su obtención, ¿verdad? Entonces, como esa observación va a salir irremediablemente, ¿cómo podríamos, desde la Haya o desde la doctrina, desde la academia, responder a esa observación de que esto afecta o no afecta el principio de inmediación, el principio de legalidad, ¿verdad? Porque la prueba no va a ser inmediada por el juez que va a decidir. Y la otra cosa que me llama la atención, también en El Salvador, hace unos años, se pusieron de moda las famosas técnicas de oralidad, ¿verdad? No sé a quién se le ocurrió, pero es algo que a mi juicio genera muchos problemas, pero está ahí y lo pusieron en la ley. Entonces, usted decía que si yo quiero pretender obtener una prueba de testigo, ¿verdad?, voy a mandar el cuestionario, ¿sí? Pero la técnica de oralidad implica no solo la pregunta, sino el contrainterrogatorio, las objeciones. Es decir, la pregunta sería, en su experiencia, en lo que usted ha podido advertir de países de tradición de common law, en el tema de, por ejemplo, un testigo, una prueba testimonial, el tema de las técnicas de oralidad.